La psicología es la ciencia que se ocupa del estudio de los aspectos biológicos, sociales y culturales del desarrollo y funcionamiento de la mente humana, así como del comportamiento de los seres humanos en nivel individual y colectivo. Siempre he tenido una curiosidad acerca de mi comportamiento, el de mi madre, el de mi padre, amigos, familiares, vecinos, etc. ¿Por qué estudio lo que estudio? Y no otra cosa. ¿Por qué creo lo que creo? Y no otra cosa. ¿Por qué vivo como vivo? Y no de otra manera. ¿Lo he elegido yo realmente? Preguntas aparecidas desde mi niñez temprana, siempre teniendo problemas por querer saber más de lo que me dicen en cualquier lado. Sea trabajo, relación sentimental, si es que es de mi incumbencia, comportamientos que me hacían tener mis padres con ciertas personas específicas, familiares, el padre de la iglesia, etc. En el siguiente texto intentaré compartir información con la espera de que todos vayamos un repaso a la historia de esta gran herramienta humana, la psicología. Modelo psicodinámico. El enfoque psicodinámico enfatiza el papel que la dinámica interna de la personalidad juega en el comportamiento humano. Puedo decir por experiencia propia, que hay un personaje grabado en mi mente desde hace muchísimo tiempo, de cuando tenía 5 o 6 años. El rostro de un hombre viejo de melena plateada, traje y un blunt de tabaco en un libro de la secundaria. Muchos años después entré en conciencia de que se trataba de Sigmund Freud. Reconocido por muchas personas, por lo menos en una cultura pop que reconoce su famoso rostro, padre del psicoanálisis. Uno de los aportes del señor Freud a la psicología y la neurociencia es el concepto de inconsciente. Acorde al autor, una proporción mayoritaria de los contenidos mentales, hereditarios o aprendidos, son reprimidos, inaceptables o desagradables, ya que generan conflictos para los individuos, como el resentimiento acumulado hacia una persona, el deseo desmedido de obtener reconocimiento social a toda costa, o el miedo a enfrentarte a una situación desconocida. A pesar de que ese estado de inconsciencia permanece oculto en nuestro aparato psíquico, influye sobresalientemente en nuestro comportamiento, experiencia y funciones mentales en general, se manifiesta en forma de síntomas, sueños, actos fallidos. Yo me atrevería a incluir en esta lista a los mecanismos de defensa. Además, Freud, quien dio origen a lo que conocemos como aparato psíquico, lo dividió en 3 estancias psíquicas que actúan conjuntamente: el ello y el descomponerte, que atañe a los deseos, instintos, emociones y pulsiones primitivas y congénitas. El superyo, constituyente de la internalización de las normas, reglas y prohibiciones, parte de figuras de autoridad. Estos 3 conceptos los relacionamos con moralidad, así como los pensamientos de lo bueno y de lo malo, proveniente de la sociedad y la cultura. El yo, el agente mediador entre los intereses del ello por satisfacer anhelos inconscientes, las demandas normativas y punitivas del superyo, y las condiciones de la realidad exterior. La escuela freudiana considera que el comportamiento humano está motivado por el deseo de perpetuar el sentido de valía y autoestima. Por ello, los pensamientos que amenazan al ego se enfrentan al despliegue de mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego por un conjunto de entidades para mantener la autoimagen y hacer frente al mundo real. Estos mecanismos de defensa son formas de protección fuera del espectro de la conciencia con las que el sujeto consigue vencer, evitar, escapar, ignorar o sentir angustias, frustraciones y amenazas, por medio del retiro de los estímulos cognitivos que las producen. El origen diagonal, génesis diagonal. Anna Freud propuso la proyección o transferencia de sentimientos de un sujeto a otro. Freud afirmó que los hombres experimentamos el complejo de Edipo, un fuerte deseo sexual por la figura materna que resulta en el resentimiento contra el padre, y las mujeres tendrían el complejo de Electra, que sería la representación femenina de la misma situación. A pesar de la fama que tuvieron las publicaciones de Freud, una serie de psicólogos comenzaron a cuestionar y a proponer mejorías, reestructurar, o no, a las ideas y pensamientos de Freud, que harían décadas posteriores. Así nacería la escuela neo-freudiana, conformada por psicólogos como Erich Fromm, Alfred Adler, Carl Jung. Tras separarse de las ideas de Freud, Jung propuso su propia teoría de la personalidad y arquitectura de la psique, haciendo énfasis el concepto de arquetipos. Motivos y símbolos recurrentes en las obras culturales y religiosas, que condicionan nuestras ideas y creencias de manera similar a los esquemas de memoria. Con todo, el problema más destacable hacía con el enfoque psicodinámico es que su trabajo no se guiaba por el método científico, según el cual las hipostasis realizadas en base a la observación se descartan o se conservan, al ser sometidas a un proceso de experimentación medible, repetible, reproducible, revisado por pares. La mayoría de las teorías freudianas se sustentan en observaciones y especulaciones que se dan por buenas sin haber sido sometidas previamente a ningún ensayo o control. Proceso científico. Su legado en la psicología es indiscutible. Gracias a él sabemos que una proporción significativa de nuestras creencias y emociones son inconscientes, y que esa vida oculta ejerce una notable influencia en nuestra conducta y toma de decisiones. También que instintos básicos como el hambre y la sed afectan a los procesos cognitivos de percepción y atención, que lo que ocurre en la infancia juega un papel crucial en el desarrollo de la personalidad, que los trastornos mentales forman parte de un
Continuo, que el autocontrol no es una fuerza infinita e inagotable, o que el simple hecho de verbalizar nuestros pensamientos y problemas pueden constituir en sí mismo un componente terapéutico, como las tribunas A. El psicodinamismo alberga un gran valor histórico y filosófico de nuestra era humana y las humanidades venideras. 2. El conductismo. El psicólogo Jacob Cantor define el conductismo como una renuncia a las doctrinas del alma, la mente y la conciencia, para ocuparse de los organismos en interacción con sus ambientes, bajo condición de tiempo y espacio. Considera esta doctrina como un equivalente al término ciencia en tanto en cuanto se ocupa de la naturaleza a partir del principio del comportamiento. Así pues, la química estudia los comportamientos de los elementos y las sustancias, la física el de la materia y sus propiedades, la astronomía el de los astros y las galaxias. El conductismo entre los organismos y su entorno. Por su parte, el conductismo radical de John Watson estableció los principios de esta corriente en un artículo que lleva por nombre, La psicología como ciencia de la conducta, más tarde se le conocería como el Manifiesto Conductista. Intentado hacer una síntesis, el autor hizo hincapié en la naturaleza objetiva del enfoque y tal efecto, apostó a favor de que los procesos de observación, medición y cuantificación podrían aplicarse al comportamiento humano a través de la experimentación. Esta línea de pensamiento supone que nuestra conducta ha de ser estudiada a través del mundo exterior, las cosas que hacemos, el entorno en el que crecemos, incluyendo a las personas con las que crecemos, en lugar de los procesos mentales internos. Para este autor, la mente de los seres humanos es como una caja negra con contenido no es observable, y como consecuencia no es objeto de interés. En algunas ramas del conductismo, van un paso más atrevido y consideran que el ser humano es una pizarra blanca desde el momento de nacer. Este marco teórico propone que nacemos con la mente vacía, a saber sin cualidades innatas, de suerte que todos sus conocimientos y habilidades provienen exclusivamente de un aprendizaje marcado por su experiencia física y social. Existen preconductistas como Wilhelm Wundt, cuyos métodos dependían en gran medida de la introspección y la autoobservación, así como neoconductistas como Clark Buell y Edward Tuchman tuvieron en cuenta las motivaciones internas y las representaciones mentales. Una vez aclarado esto, una mecánica especialmente destacable dentro de esta óptica es el condicionamiento, proceso mediante el cual se efectúa un cambio en la conducta a través de la experiencia o la asociación de eventos o estímulos. Por ejemplo, los entrenadores deportivos de alto rendimiento aplicando una serie de condicionamientos a ejercicios específicos. Quiero patada solo al casco, no puedes patear con tu pierna delantera, resuelve todo con tu pierna trasera agradando un giro, este ejercicio aplícalo específicamente con este peso hoy, y con este peso mañana para condicionar respuestas concretas. Absolutamente los adiestradores de perros, o los maestros con la responsabilidad de trabajar con pizarras en blanco, son ejemplo del condicionamiento. Principalmente existen dos tipos de condicionamiento clásico y operante. Por un lado, la investigación sobre condicionamiento clásico fue iniciada por el fisiólogo Iván Pavlov en sus experimentos de laboratorio con perros. Así, la dinámica que tuvo lugar fue la siguiente: un investigador abriría una puerta para alimentar a los animales e instintivamente estos comenzarían a salivar tras ver y oler la comida. Sin embargo, Pavlov observó al repetir este proceso cómo llegó a un punto en el que los perros salivaban cuando se abría la puerta con total independencia de que se les diera de comer o no. Posteriormente consiguió que babearan al oír el sonido de metrónomos, campanas, timbres y luces. Estos animales habrían asociado la apertura de la puerta y el resto de estímulos sensoriales con la obtención de alimento. Con el transcurso del tiempo, estímulos antes, sin condicionados, se habían convertido en estímulos condicionados. De esta manera, los principios del condicionamiento clásico se han aplicado en multitud de terapias, siempre procurando respetar una serie de presuposiciones epistemológicas que justificaran la extrapolación de relaciones causales de animales a seres humanos. Entre ellas destacaría la desensibilización sistemática y progresiva para distintos tipos de fobias, es decir, una exposición paulatina por parte del paciente a aquellos objetos o personas y situaciones que causan rechazo, miedo y aprensión. Por otro lado, el condicionamiento operante puede ser explicado a través de un experimento cuyo objeto de estudio fue el comportamiento en palomas llevado a cabo por el psicólogo Beres Frederick Skinner. Para ello empleaba ambientes libres de distracciones, denominados cajas de Skinner, en las cuales se podían manipular las condiciones en las que se proporcionaba comestibles a las especies de animales con las que trabajaba. Gracias a este proceso, observó que las aves aprendieron a adoptar ciertas conductas tales como girar una rueda en el sentido contrario a las agujas del reloj para recibir alimento periódicamente. A tal efecto, la comida constituía un refuerzo positivo de su conducta, y es precisamente en esto en lo que se basa el condicionamiento operante, un método de aprendizaje basado en la adopción de ciertos comportamientos como resultado de refuerzos, castigos y omisiones. Si bien el condicionamiento juega un papel importante en el aprendizaje, Skinner señaló que las respuestas a los estímulos no continuarán indefinidamente si un sujeto proporciona una respuesta condicionada sin haberse expuesto a los estímulos durante un periodo de tiempo. El comportamiento condicionado acabará desapareciendo por extinción.
Teniendo conciencia de ello, diversas terapias de tercera generación desarrolladas en los últimos años, como aceptación y compromiso, la de activación conductual para la depresión o la dialéctica conductual para el trastorno del límite de la personalidad, recuperan parte de los principios del conductismo radical. Caben dudas más que razonables para con este enfoque si se quiere aplicar de forma aislada, aparte de que la observación de la conducta animal se pueda aplicar a los seres humanos. Es bastante cuestionable, no explica las diferencias individuales en el comportamiento de individuos que han crecido en entornos similares. La idea de dos hermanos, que nacen en la misma casa, con los mismos padres, en la misma zona, es un ejemplo muy concurrido. Sin embargo, yo quiero decir que se me hace una injusticia tratar estos parámetros como una totalidad, a sabiendas de que no hay una verdad absoluta. Podrán ser hermanos y tener casi las mismas circunstancias. No olvidemos que el humano y humana es libre de hacer con su libre albedrío lo que decida. A pesar de que los partidarios conductistas sostienen que este enfoque no es reduccionista porque utiliza explicaciones tomadas de disciplinas como la neurología, la lógica, la sociología, o el procesamiento de datos, el resto de teorías de psicología la tratan de reduccionista en cuanto consideran que todo es conducta, o al menos que la conducta revela mucha más información monitorizable y útil en comparación de procesamiento internos como el pensamiento o las emociones de facto. Esta última puntualización conecta con la corriente que navegaremos a continuación. 3. Humanismo. Los psicólogos humanistas afirman que el enfoque conductista ignora las motivaciones humanas y el libre albedrío a la hora de tomar decisiones, pues confía demasiado en la investigación cuantitativa y el método científico como métodos explicativos de las tendencias de comportamiento de grupos, en vez de reconocer la verdadera naturaleza interna del ser humano. También rechazaron la idea de determinismo psíquico propuesta por el enfoque psicodinámico, la cual sostiene que todo fenómeno perteneciente a la psique humana puede ser reducido a meras relaciones de causalidad. Sigmund Freud inició su concepción teórica suponiendo que no hay ninguna discontinuidad en la vida mental, y yo apoyo de algún modo esa noción, a saber que ni siquiera el menor de los procesos mentales sucede al azar, que todo pasa por algo. El estudio humanista asume que si bien las creencias, valores y objetivos del individuo, si influyen en sus acciones, es él en última instancia el responsable final de su comportamiento. Los psicólogos de corte humanista reconocen que la individualidad de cada persona, forjada a través de las experiencias vitales y la interpretación subjetiva, moldea una personalidad única. A tales efectos, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow desarrolló una jerarquía de necesidades que atienden a distintos grados, desde lo más básico y primordial hasta lo más abstracto y condicional. En primer lugar, las necesidades primarias constituirán la base de la pirámide, y estas son las de carácter fisiológico: sueño, alimento, vestimenta, sexo, etc., y las de seguridad, protección física, amparo económico, bienestar emocional, etc. En segundo lugar, las necesidades secundarias englobarían a las sociales: amistad, cariño, afecto, intimidad, etc., las de estima, reputación, amor propio, estatus, utilidad, reconocimiento, etc., y las de autorrealización, las cuales hacen referencia al progreso continuo y el desarrollo del potencial y talento como individuo en sus máximas expresión. Maslow afirmó que los obstáculos que impiden la consumación del deseo personal de lograr nuestros objetivos podrían conducirnos al sufrimiento. Siguiendo los principios humanistas, Carl Rogers desarrolló una modalidad terapéutica centrada en una relación con el cliente, a través de la escucha y la empatía. De nuevo hago referencia a A y su apadrinamiento y compartimiento en tribuna. En lugar de clasificar y exponer sus problemas por vía de mediciones cuantitativas y estadísticas, el doctor recalcó que la ruta más efectiva para que el paciente pueda expresar sus verdaderos sentimientos es mostrar consideración de forma positiva e incondicional respecto a su actitud e historia. Un ejemplo de técnica de investigación humanista basada en cuestionarios abiertos que realzan lo cualitativo sobre lo cuantitativo es el método Chusor. Una persona recibiría dos mazos de cartas idénticos que contiene adjetivos y frases autodescriptivas, y acto seguido se le pediría que clasificara ambos mazos de modos distintos. El primero, según la precisión con la que las cartas le describiera en la actualidad. El segundo, según cómo le gustaría estar en un mundo ideal. En teoría, esta última jerarquía aportará información acerca del yo actualizado. Un prototipo canónico que sirve como guía para que el individuo alcance una grado ulterior de satisfacción vital, y las diferencias en la posición de la misma carta en ambos mazos revelaría las oportunidades potenciales y concretas de desarrollo personal. En virtud de lo mencionado, los métodos terapéuticos centrados en generar confianza y comodidad en el cliente han influido en numerosas técnicas de asesoramientos modernas. No obstante, la psicología humanista peca de subestimar e incluso pasar por alto cómo los factores biológicos pueden influir notoriamente en el comportamiento de los seres humanos. 4. Cognitiva. Otras de las críticas más relevantes al conductismo fue realizada por el lingüista y científico cognitivo Noam Chomsky, Resting Power, en su revisión del libro Verbal Behavior, de Skinner. En él, el conductista esbozó una teoría para explicar la adquisición del lenguaje en la infancia, basándose en el condicionamiento operante y las contingencias de reforzamiento. Chomsky, Resting Power, sostenía una perspectiva con base en la lógica sobre la sintaxis del lenguaje, la teoría de la gramática generativa.
De acuerdo con esta postura, el cerebro humano vendría equipado por defecto con un módulo genético especializado para la adquisición de las estructuras lingüísticas. Por ende, la crítica que dirigió el ambientalismo de Skinner se basa en un argumento muy simple pero revelador. Por muy elevada que sea la exposición al lenguaje y la cantidad de reforzamientos y recompensas que se le proporcione a un perro, este nunca será capaz de hablar como lo hacemos los seres humanos. A la inversa, los niños desarrollan dichas facultades en poco tiempo y a pesar de la enorme variedad de ambientes y culturas. En base al autor, esto implicaría que la conducta verbal no se basa simplemente en asociaciones aprendidas, sino que involucra además mecanismos neurocognitivos evolutivamente determinados para poder potencialmente asociar, y tenía razón, si la mente estuviera realmente vacía desde el nacimiento, ésta se limitaría a grabar pasivamente imágenes y sonidos, como si se tratara de una cámara de video o de un magnetófono, y si fuera idéntica a la de cualquier mamífero, entonces sus respuestas fónicas se asemejarían a las del sapiens. En lugar de observar simplemente el comportamiento, el cognitivismo se encarga de analizar los procesos cognitivos internos que conducen a las personas a actuar de una manera concreta. Para ser más específicos, algunas cuestiones de su interés fueron descritas por el psicólogo Ulrico Nietzsche en su obra, Cognitiva Psychologie, y hacen referencia a la codificación, consolidación y recuperación de recuerdos, así como la emoción, la percepción, el lenguaje, códigos, y la resolución de problemas. Existen psicólogos que, pro de un mejor entendimiento, usan la teoría computacional de la mente, en otras palabras, la alusión metafórica de la mente como un ordenador, un sistema capaz de recopilar, procesar, transformar, eliminar, almacenar y rescatar información. En este sentido, la particular manera en la que se trate dicha información dependerá del hardware verbigracia, las conexiones entre sistema nervioso central y periférico, y del software cuyos programas y rutinas los marcan, la manera en la que se perciben e interpretan, recuerdan y sienten las vivencias pasadas, el contexto cultural, el entorno social, etc. El cerebro recibe señales de entrada o inputs, a través de varios elementos del organismo, luz en los ojos, sonido en los oídos, calor en la piel, etc. Después, la información es transportada hacia varias partes del cerebro que procesan dichas entradas y responden con una señal de salida o output. Por ejemplo, un pensamiento, un movimiento o una emoción. Obviamente existen aspectos socioculturales en el área del lenguaje, siendo los más evidentes el idioma natal, lenguaje del lugar de residencia, significados de ciertas palabras en cierto contexto y con cierta intención. No obstante, los outputs del sistema no son 100% moldeables por los inputs, sino también por la forma en la que se procesan tales inputs de partida, o la evolución del procesamiento en sí pautada ex ante. Mientras un loro se dedica a repetir las mismas ondas sónicas que escucha, un niño está dotado de un código genético tan complejo que le permite advertir y estudiar sus matices. Con base en esta analogía, los psicólogos cognitivos tratan de explicar que la forma en que organiza el conocimiento existente sobre las personas, lugares, objetos y eventos, influye en la forma en que percibimos, pensamos y actuamos en cada encuentro en nuestra vida cotidiana. Estas interconexiones multidisciplinares entre diferentes áreas cognitivas se denominan esquemas mentales. Los esquemas mentales son patrones cognitivos estables que constituyen la base de las interpretaciones regulares de la realidad. Las personas se sirven de sus esquemas para localizar, codificar, diferenciar y atribuir significado a los datos del mundo. Albert Ellis y Aaron Beck. El problema surge cuando los programas que el usuario está ejecutando para tratar la información no son los más adecuados para desempeñar ciertas funciones como respuestas ante diversos contextos. Unas veces se activa el programa obstáculo, cuando es preferible el de oportunidad. Otras tantas el programa de preocupación, cuando es preferible organización y ocupación, o el programa culpa, cuando es preferible comprensión o responsabilidad. En un famoso experimento, llamado La Guerra de los Fantasmas, Frederick Bartlett reveló la naturaleza reconstructiva de la memoria mediante el uso de esquemas mentales para recordar eventos pasados, y es que no siempre recordamos lo que pasó tal y como fue en realidad, porque sensiblemente es muy difícil captar el todo, en todas partes al mismo tiempo, y las emociones pueden recordar o ocultar piezas de información que se utilizan para construir narrativas conforme a lo vivido. Esto ha llevado a los psicólogos cognitivos a identificar 3 etapas en la memoria: codificación, proceso mediante cual se recibe y atiende la información. 1. Almacenamiento, el proceso en el cual se retiene la información. 2. La recuperación, proceso del cual se recuerda la información. 3. Actualmente el cognitivismo conforma una parte esencial de la psicología, tanto en investigación como en intervención y terapia, siendo su expresión más destacable la cognitivo-conductual. Desde luego, los descubrimientos en el ámbito de la neurociencia por medio de la tecnología han fomentado su progreso y su consolidación, pues han permitido obtener imágenes detalladas sobre ciertos patrones de activación cerebral.
Por supuesto, cabe resaltar que el paradigma cognitivista no está libre de críticas. De hecho, el supuesto más atrevido según los neoconductistas es el de que los procesos mentales son algo intrínsecamente distinto a la conducta. En suma, varias teorías emergentes en la década de los 90s pusieron en tela de juicio la noción de que el pensamiento humano se describiera mejor como computación. Algunos pensadores que trabajan en el campo de la vida artificial como Robotnik y Robox han producido modelos de cognición no cognitivistas. Tanto parte de la psicología cognitiva temprana como una considerable pluralidad de psicólogos cognitivos activos en la actualidad no tratan los procesos cognitivos como computacionales. Asimismo, la idea de que las funciones mentales pueden describirse como modelos de procesamiento de información ha sido criticada por el matemático Roger Penrose y el filósofo John Cesar, quienes sostienen que la computación presenta algunas deficiencias inherentes que no capturan por entero sus fundamentos. Según este último, nada en el mundo es intrínsecamente un programa computacional. Tengo mis dudas, excepto cuando un observador lo aplica, te escribe o interpreta. Y por este motivo el hecho de que ciertas dinámicas del cerebro-mente puedan describirse asimilándose a un ordenador, no tendría por qué explicar ningún proceso mental. 5. Corriente fisiológica. En su libro, Sentir lo que sucede, el neurólogo portugués Antonio Damasio criticó la equiparación entre la mente y la conducta. La resistencia en ciertos ámbitos científicos al uso de observaciones subjetivas es simple revisitación de un añejo argumento de los conductistas, para quienes solo las conductas, y no la experiencia mental, pueden ser estudiadas de forma objetiva, y de los cognitivistas que postulan la ineptitud del estudio de conductas para abarcar la complejidad humana. La idea de que la naturaleza de la experiencia subjetiva pueda ser contada eficazmente por el estudio de sus correlatos conductuales es errónea. Antonio Damasio. Aunque mente y conducta sean fenómenos biológicos, mente es mente y conducta es conducta. En efecto, pueden relacionarse, y la relación será más precisa conforme progrese la ciencia, pero mente y conducta son diferentes en lo tocante a sus especificaciones respectivas. Antonio Damasio. A grandes rasgos, el presente enfoque asume que los factores biológicos influyen en la conducta humana y el bienestar mental de forma empírica. Puesto en palabras llanas, esta perspectiva se ocupa esencialmente de la relación entre los procesos psicológicos y los eventos fisiológicos subyacentes, es decir, el fenómeno mente-cuerpo. Uno de los principales campos de estudio son los procesos físicos que ocurren dentro del sistema nervioso central, el cual está conformado por el cerebro y la médula espinal. En lo que a esto concierne, uno de los debates más intensos de la neurociencia gira en torno a dos opuestos, respecto a sus papeles en las expresiones psicológicas del ser humano. Por un lado, el holismo aboga que el cerebro funciona en tándem para ejecutar diferentes conductas y procesos cognitivos, a saber, existen diversas regiones que actúan conjuntamente para llevar a cabo ciertas acciones tanto a nivel extremo como interno. El científico Alexander Lurie desarrolló una teoría en la que existen diversos gradientes en el pensamiento, el lenguaje o la memoria. En adición, esta vertiente sigue inspirando en nuevas cuestiones sobre el funcionamiento del cerebro como un órgano densamente conectado gracias a las fibras nerviosas, que ligan las neuronas entre sí tanto localmente como larga distancia. Varios estudios de neuroimagen detectan como varias partes desde la topografía cortical presentan altos niveles de actividad simultánea cuando se llevan a cabo tareas de cierta complejidad cognitiva, tales como escribir un poema o pelear artes marciales. Por otro lado, el localizacionismo defiende que cada área concreta del cerebro se corresponde con una conducta específica. Por ejemplo, el lóbulo temporal, la denominada área de Wernicke, es crucial en el procesamiento del lenguaje y la comprensión de su significado. Mientras que el lóbulo frontal, el área de Broca, tiene un papel esencial en el ordenamiento de fonemas del habla y la producción gramatical. Otro ejemplo muy ilustrativo es acerca del hipocampo, una estructura embutida profundamente en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral que cumple funciones muy importantes en la memoria episódica y espacial. Investigadores británicos apreciaron que los taxistas londinenses presentaban notables diferencias morfológicas en esta región con respecto a otros grupos, puesto que su trabajo requiere el almacenamiento de grandes cantidades de información sobre las calles de su ciudad. De hecho, este estudio arroja luz sobre cómo el cerebro humano también es capaz de amoldarse a condiciones cambiantes como la necesidad de recordar y manipular información en tiempo real, por medio de ajustes en el sistema nervioso. En efecto, esto se trata de la neuroplasticidad. Asimismo, la óptica fisiológica, una serie de factores físicos que afectan directamente al sistema nervioso, incluyendo la herencia, el metabolismo, las hormonas, la enfermedad, la ingesta de drogas y la dieta. Debemos de saber que gran parte de los rasgos de la personalidad y los trastornos mentales albergan un significativo componente hereditario, es decir, se cree que los genes heredados de nuestros padres inciden en que los individuos estén más o menos predispuestos o condicionados a los mismos. Y ojo, no necesariamente determinados o sentenciados. Recordemos la diferencia entre genotipo y fenotipo.
Además de diversas investigaciones que vinculan el sistema endocrino con el nervioso, sugieren que los niveles de ciertas hormonas y neurotransmisores en el cerebro tales como la serotonina, la dopamina o la norepinefrina pueden influir en mayor o menor medida en la depresión, y cualquiera de sus manifestaciones, especialmente cuando esta es de carácter endógeno o se ha ido enquistando con el transcurso del tiempo. Otras hormonas que tienen voz y voto en aspectos básicos del comportamiento, podrían ser el cortisol que se libera en momentos de estrés, preparación para una respuesta de lucha, o huida ante estímulos percibidos como una amenaza. O la melatonina, la cual provoca una sensación de cansancio a última hora de la noche para mantener un ciclo regular de sueño-vigilia. De todos los modelos que hemos repasado a lo largo de estas páginas, hay quienes sostienen que la biológica es la más replicable, extrapolable y falsible. Es decir, aquella que goza de más robustez empírica y científica, y esto es en parte gracias a técnicas de imagen cerebral como las resonancias magnéticas, nuclear, funcional o la tomografía computarizada. Los experimentos realizados por psicólogos fisiológicos han supuesto grandes avances en la comprensión de los accidentes cerebrovasculares, la esquizofrenia, la anorexia, la enfermedad de Parkinson, el trastorno maníaco-depresivo, el trastorno obsesivo-compulsivo y otros trastornos de ansiedad. Aún así, existen críticos fuera del marco fisiológico como reduccionistas si no se combina con otros, pues lo que ocurre dentro del organismo entra en un juego empírico interactivo y bidireccional conforme a lo que ocurre dentro del mismo. Creo que es imposible recopilar en un solo texto los detalles de cada una de estas ópticas tan necesarias para la psicología y su consagración como disciplina de conocimiento y acción. También creo que esta historia ha sido, es, y será un gran, crítica, tras crítica, que no veo mal, se sigue fomentando la dialéctica y el avance hacia ignorar menos. Adelanto mis disculpas si omití algún contexto, aspecto específico de algunas de mis menciones, o con las personas recordadas en estas letras. Desde luego sería un placer poder profundizar en temáticas más específicas en próximas ocasiones por el paso en la Universidad Nacional Autónoma de México.